Probablemente el mayor problema de la sociedad históricamente fue y sigue siendo la pobreza, ¿no? El tema es que nos hemos convertido en una sociedad tan individualista que no lo vemos como un problema de todos, lo vemos como un problema de unos pocos, ¿no? Un problema de, bueno, el que vive en la villa o el que no llega a fin de mes, bueno, es su tema, ¿no? Digo, lo tendrá que resolver, como si no me pasa a mí, o hasta que no me pase a mí, no es un problema del cual uno tendría que prestar atención, ¿no? Y lo que más grave me parece a mí desde el punto de vista, digamos, humano, es cuando uno ve las estadísticas de los niños, ¿no? Cuando uno ve que cada 3 segundos muere un chico, cada 3 segundos muere un chico en el mundo, o chica, por causas vinculadas a la pobreza, que son un montón. O que 1 de cada 5 chicos, niños, está en la pobreza extrema, en esa pobreza donde que parece que está lejos, ¿viste? Que parece que está en África, como si no pasara acá, como si, ¿viste cómo vive la gente en Somalia? Bueno, ese nivel de pobreza que uno a veces ve en los documentales o en las películas. Bueno, uno de esos chicos, 1 de cada 5, muere por esas cuestiones. Y hablar de pobreza en general, digamos, uno lo tiende a vincular con cuestiones económicas, ¿no? Bueno, hay gente que no llega a fin de mes, que no cubre las necesidades básicas, pero en realidad estamos hablando de un concepto muchísimo más amplio, el cual te invito a que desarrollemos ahora en estos minutos, que tiene que ver para mí con primero niños que son privados de un montón de recursos, no solo materiales, sino emocionales, simbólicos, porque un chico que no puede ir a la escuela, hay un montón de aspectos de su infancia que no está cubriendo. Ni hablar de esa edad de 0 a 6 años que ni siquiera están en las políticas públicas, porque si tenés un gobierno que más o menos se maneja con políticas públicas educacionales, ¿no? Bueno, educativas, bueno, arrancas de la escuela. ¿Y qué pasa con esos 0 a 6 años de vida donde no tenés ese inicio escolar, donde no hay un Estado que está, digamos, viendo qué hacer con eso, ¿no? Con ese porcentaje de la población. Entonces, claro, estamos hablando de chicos y personas que no tienen calefacción en su casa, que los únicos recursos que tienen para calentarse cuando hace frío es una manta, si tienen, que comparten una misma habitación, 7 personas o 2 familias en un cuartito de 70 metros cuadrados. O sea, que tampoco tienen, digamos, simbólicamente tampoco tienen privacidad, tampoco tienen calidad de vida, que no pueden festejar sus cumpleaños, como cualquiera que le parece algo natural, poder decir, mi hijo cumple un año, se lo festejo. Y así uno podría hablar de un montón de cosas, ¿no? Y con esto cierro para dejarte hablar, ni hablar de la salud, digamos, toda la falta o los problemas de salud que causa vivir en situaciones básicamente primarias, nefastas, como ir a buscar agua de un pozo que puede estar mezclada con contaminantes, o tener que comer de lo que hay en la calle, de la basura, y no tener... Ni hablar de que no tienen esa llegada a la salud para decir, bueno, tengo un problema, me lo pueden solucionar, por ahí se mueren en la casa. Entonces, todo eso a mí me genera mucha angustia y siento que no estoy haciendo lo suficiente por esa gente, ¿no? Como que me genera eso y me cuesta ver que haya gente que ni siquiera lo pueda ver, digamos. Porque estamos en un momento donde es re fácil mirar para el costado, mirar para abajo con el celular y no mirar al que está comiendo la basura, como fácil hacerse el boludo. Entonces me cuesta decir, bueno, ¿cuántas veces me habré hecho yo la boluda y no hice nada por eso, ¿no? Para ayudar un poco, no sé, desde mi lugar. Bien. Sí, te escuchaba y realmente pensaba lo siguiente, ¿no? En general uno toma la pobreza como si fuera una cuestión únicamente de ingresos, ¿no? Es decir, recién se acaban de dar los datos oficiales y vos recién hablabas de números mundiales, ¿no? Pero sí, los datos que hay en Argentina son alarmantes, son datos que no vienen de ahora, vienen de arrastre, pero el número sí se viene incrementando, ¿no? Y eso es una cuestión muy complicada. Los números hablan de 52,9% de pobreza, donde en el último tiempo ingresaron 5 millones de personas a esa condición, ¿no? Y uno la toma como si fuera una cuestión únicamente de ingresos, es decir, se calcula una canasta básica, lo que cuesta para una familia de 4 integrantes, 2 padres y 2 hijos. Y si estás debajo de ese valor en tus ingresos sos pobre y si estás arriba no, digamos, ¿no? Pero también la pobreza no es una
la única condición los ingresos, que es un determinante muy importante. También es lo que decías vos, es la calidad de vida, dónde viven, que es pobreza de si se quiere, de destino o de porvenir, ¿no? Es decir, ¿cuál es, hasta dónde puede llegar es una persona? Pobreza de expectativas. De expectativas. Lo que escuchábamos hace un rato también, antes de este programa, que subvierte los órdenes, es los hijos a veces preocupados por los padres que no comen para que puedan comer sus hijos. Entonces, es familias que se destruyen, familias que viven en el nerviosismo porque no poder comer, no poder alimentarse, no poder cubrir las necesidades básicas genera una sensación de estrés. Bueno, de estrés y de nerviosismo insoportable, ¿no? ¿Cuántas parejas discuten? Yo tengo recuerdo, por ejemplo, cuando uno es chico y habla por ahí con personas que han tenido dificultades en la familia, que te dicen, mis papás peleaban todo el tiempo por la plata. Porque cuán importante será todo lo que acarrea no tener, digamos, las mínimas condiciones cubiertas, y uno termina estando en un clima constante de conflicto, de estrés, de lo que siga, ¿no? Porque no pueden estar, digamos, mirando al techo y cagándose de risa viendo una película, pues están preocupados por resolver las cosas que son urgentes. Claramente hay una pobreza estructural, o se está armando una pobreza estructural, que es una pobreza. Cuando la pobreza empieza a ser... hay dos tipos de pobreza, circunstancial y estructural. Circunstancial es, bueno, pasó algo, claro, hubo una sequía, hubo la pandemia, digamos, entonces circunstancialmente uno tiene que bajar la producción, pasa algo de afuera que te obliga durante un tiempo a pechugar. Pero estructural es cuando los servicios básicos o la sociedad no da respuesta a una pobreza que se multiplica, ¿no? Es decir, es como se va multiplicando a sí misma. Eso es estructural. Y ya, al ser una pobreza estructural, se van degradando los servicios públicos, se va degradando la salud, el acceso a la salud, se va degradando el acceso a la educación, porque los chicos dejan de ir a la escuela, porque los chicos dejan... Bueno, y a eso sumarle también que nacer en la pobreza también te quita identidad, ¿no? Porque ¿cuántas personas que nacen madres o padres que tienen hijos en la pobreza extrema, vos te pensás que van al registro civil a darle un documento de identidad a la persona que nació, al niño que nació? Es decir, y no tener identidad, no estar registrado en el sistema, es peor todavía, porque estas son las personas que conocemos, pero las que el Estado sabe que no sabe que existen y existen. Sí. No, y también cuando vos decís lo de identidad se me viene otra cosa, que es, aunque tengas ese DNI, es la pérdida de identidad de decir, no me animo a decir que vengo de ahí. No, entonces ahí también hay una cuestión simbólica de identidad, ¿no? Porque me imagino que si después el día de mañana vos podés superar esas dificultades y te va bien económicamente, tenés un pasar, puede ser que orgullosamente digas vengo de la villa, o puede ser que digas yo no para nada voy a contar de dónde vengo porque me estigmatiza de una manera que no me suma. Y aparte que otra cosa, digamos, lo dicen las estadísticas, difícilmente el que nace en esa condición logre superar esa cuestión. Uno puede decir, hay gente que lo logró, sí, pero por cada gente que sale de ahí, ¿cuántos entran al mismo tiempo, ¿no? Es decir, porque si no habría crecimiento, habría decrecimiento de la pobreza. Así que hay un sistema perverso que todo el tiempo está multiplicando esa cantidad. Cada vez somos más. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Estado, o en este caso en nuestro país, o lo que hacen los estados en general, a la pobreza? Lo trata como si fuera una cuestión de ingresos, ¿no? Entonces el problema es una cuestión de ingresos, entonces toma, te doy una transferencia de ingresos, que está bien, digamos, que cubre lo esencial, lo básico, la urgencia, que es el alimento, es poder alimentarse, que no morirse. Pero no es solamente eso, ¿no? En Argentina, por ejemplo, anotaba, siempre ha tratado de ir detrás de la urgencia y es saludable que así sea, digamos, ¿no? Es decir, en el 95 fueron los planes Trabajar, que surgió como respuesta a la crisis financiera de México. En el 2002, los planes Jefas y Jefas, que llegaron a 2,5 millones de personas. En el 2009, la UH, las moratorias por jubilaciones de gente que no aportaba y se podía jubilar, o que no aportó por un montón de cosas, porque estuvo en negro, por lo que fuera, digamos, no porque no quiso. Bueno, hay siempre, eso es una transferencia de ingresos que el Estado reparte para que cubrir la urgencia, ¿no? Es decir, las necesidades. El tema es que está claro que cubrir las urgencias no saca el problema de raíz, porque el problema viene incrementando, digamos, ¿no? Hubo periodos donde la pobreza
y la marginalidad disminuyeron mucho. Pero evidentemente nunca terminamos por lo menos en los últimos 30 o 40 años, nunca terminamos de subsanarlo. Entonces ahí es donde hay que es el Estado el que tiene que poner, porque ¿quién lo va a hacer si no? Digamos, el pobre no lo puede hacer. Y el privado tampoco, o sea, digo, el mercado, con las reglas del mercado es el que menos se va a ocupar de sacar a la pobreza. Porque es justamente el que lo causa, digamos. Entonces, el tema es esta cuestión, ¿no? Y muy buena introducción tuya, también es un tema que nos compete a nosotros, no es, porque a veces uno piensa la pobreza, mientras no me toca no pasa nada, y se tiene que hacer cargo el gobierno o los que están. No, creo que la pobreza nos atraviesa a todos y todos tenemos que exigir que se termine esa condición. ¿Y cómo se termina? La única manera que conocemos los seres humanos de terminar la pobreza es generando empleo, es generando producción, es dando oportunidades laborales, porque si no, ¿qué es lo que ve alguien que nace en un barrio muy carenciado? Que el ascenso social solo lo tiene aquella persona que es el trance, el que vende droga, el que se puede comprar una moto, el que se compra una zapatilla. Si la única salida que tiene alguien que vive en esa condición, el único ascenso social, posibilidad es esa, lo va a hacer. Salvo que, como sociedad, como Estado, como país, le demos otra oportunidad que le sean más favorables económicamente que esas. Sí, pero aparte, si uno pudiera ver que la inseguridad que uno vive, ¿no? Porque la gente que vive en las grandes ciudades tiene miedo de que le pase algo en la calle, es consecuencia también de tener una sociedad que tiene grandes desigualdades y grandes porcentajes de gente en la pobreza. Entonces, si uno pudiera ver que esa parte, digamos, también nos compete a nosotros, a todos. Es que nos conviene además. Por eso digo, nos conviene, y también escuchaba un informe que decía, a diferencia de lo que muchos plantean, de que es rentable para ciertos gobiernos que haya pobres, dicen, ni siquiera es rentable, al contrario, lo que es rentable es erradicar la pobreza, porque te genera una sociedad más fuerte, más democrática, más educada, porque, digamos, hablar de gente que no puede llegar a las mínimas condiciones, de gente que quizás no puede estudiar, no puede terminar el colegio. Sí, necesita menos transferencia de ingresos. Claro, entonces digo, pensar, digamos, me hizo pensar esto lo que veía, que es rentable para ciertos gobiernos porque tener la gente bruta, me parece que no tiene lógica, o sea, por ningún lado tiene lógica. Y para la gente que vive ahí tampoco, porque la gente que no está en esa condición de pobreza, hoy la mitad de la población, que estos datos son del primer semestre, o sea, son de 6 meses atrás recién. Porque siempre uno va midiendo la pobreza atrasada, ¿no? O sea que hoy es peor que ese número. Entonces, esta cuestión de que ni siquiera a los que nos va bien, y somos afortunados, nos conviene una sociedad así, porque una sociedad así es una sociedad violenta, es una sociedad injusta, es una sociedad en la que se van a ir chicos de mi generación y más chicos se van a ir del país en búsqueda de otros lugares, que le den más oportunidades, y ahí está el tema, ¿no? Esta cuestión de que la pobreza siempre trajo crisis. Y la crisis no le conviene a nadie, digamos, siempre trajo conflictos. Las crisis trajeron conflictos y los conflictos no les conviene a nadie, ni a las clases acomodadas ni a las clases desacomodadas. En el 30, después de la década infame, cuando la sociedad dirigente, digamos, los dirigentes no sabían cómo darle respuesta a la incipiente clase trabajadora que se generaba en ese momento, generó la antinomia peronismo-antiperonismo, ¿no? El 2001, la crisis del 2001, ¿qué generó? Generaron los piquetes. Y este número que hoy vemos también va camino a una crisis, a un conflicto, que si la clase dirigente, sea quien sea, no puede solucionarlo o no va a solucionarlo y nosotros como ciudadanos no exigimos que se solucione, también vamos a ir directamente a otro conflicto en magnitud mucho más importante todavía porque el número es más grande. Sí. Entonces, no le conviene a nadie. Yo por eso digo, hay que apelar, ni siquiera esta cuestión de apelar a la solidaridad, sino apelar a la racionalidad. Yo no aspiro a una sociedad solidaria. Ojalá la sociedad fuera solidaria. Pero hasta es poco inteligente no dar respuesta porque evidentemente vamos a ir directo a un conflicto. No, y aparte de ir directo a un conflicto que puede llegar a ser muy grave, porque ya hemos visto conflictos donde han habido muchos muertos, ¿no? Más allá de eso, también estamos hablando de una sociedad, o sea, ¿a quién le gusta vivir en un país que es considerado mundialmente como de los más pobres, los que no tienen oportunidades? Digo, estaríamos todos encerrados en ese. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos del país? ¿Hacemos la fácil? O luchamos porque nuestro país tenga otra característica, ¿no? Como la ha sabido tener. La ha sabido tener. Entonces digo,
ni siquiera creo que uno pueda sentirse que la está pasando bien y que tiene un buen pasar si está dentro de un país que está catalogado como que está en el top de los más pobres, donde el salario no llega a cubrir la necesidad, donde el trabajo está súper precarizado y la gente tiene que optar por trabajos, o sea, no le queda otra que optar por trabajo precarizado, que optar por trabajo en negro porque cobra miseria, porque no hay trabajo en blanco bien pago, o sea, digo, es toda una cosa, ¿viste? Un círculo ni hablar, bueno, vicioso que no es bueno para nadie. Y esta cuestión también que vimos imágenes de que la verdad que a mí por lo menos me dolieron mucho, que es que hoy no es pobre solamente el que no trabaja, sino también el que trabaja. Sí, ni hablar. ¿Y dónde lo vemos? En las imágenes de la gente caminando en las vías para ir a trabajar porque no puede pagar el tren. O el otro día escuchaba, como sociedad, digamos, ¿cuál es el indicio de que estamos bien o mal? Poner una cámara donde en los molinetes de los subtes del tren y ver cuánta gente lo salta. Para no pagar. Porque no puede, porque no es que no lo paga porque no quiere, no los paga porque no puede. Sí, sí. Y ahí mismo se genera dentro del tren un conflicto entre los que dicen yo lo pagué, flaco, bajate, y los que dicen yo también lo pagué, pero quiero que se quede, porque quiero ser, digamos, porque no lo está pudiendo pagar, digamos, nadie salta un molinete porque le sobra la plata, digamos, y porque se lo quiere ahorrar. Uno lo salta porque lo necesita ese billete. Pero es más grave el que camina en el tren porque está poniendo en riesgo su vida el que camina por la vía. Bueno, ni siquiera estamos hablando de que está haciendo éticamente incorrecto, digo, estamos hablando de que está arriesgando su vida. Evidentemente hay algo que va por mal camino, no lo digo yo, lo dicen las imágenes, digamos, lo dicen los números. Y gobierno tras gobierno viene la cuestión, entonces que sentarnos un poco, reflexionar y decir, bueno, ¿cuál es la salida? Y obviamente tiene que haber un Estado ahí presente en mejorar las infraestructuras, en mejorar los servicios de educación, en también resolver la urgencia en esta transferencia de ingresos. Y para terminar con la pobreza estructural, hay que pagar, digamos, esa infraestructura. ¿Y quién la tiene que pagar? Y lamentablemente la tiene que pagar el sector que puede. ¿Dónde vas a sacar la plata para no pagarla? Entonces, bueno, tendremos que hacer un esfuerzo, está claro, los que podemos, pero también exigiéndole a quienes recaudan ese esfuerzo que uno pone, o uno hace, o uno debería poner, para que se generen las condiciones que favorezcan a todos, ¿no? Porque al eliminar la pobreza también estamos haciendo una sociedad menos conflictiva, menos violenta, no vamos a necesitar tantos countries para vivir tranquilos. Parece que esta cuestión de, bueno, nos tiene que convenir a todos, digamos, que haya una sociedad igualitaria en términos de oportunidades, ¿no? De que todos tengamos los mismos ingresos, y donde la gente pueda consumir, pueda tener acceso a una mejor vida, no consumir por consumir, sino tener acceso o cubrir las necesidades básicas y tener aspiraciones de progreso. Creo que es una sociedad que es la que yo quiero vivir, sí. Y es la que me gustaría que vivan mis hijos, y es la que realmente nos conviene a todos. Así que hoy tener pobreza no es rentable para nadie. No, es un problema general. Me gustó, para que, como cierre lo que acabas de decir, solo sumar que yo arranqué poniendo el foco en los chicos y lo quiero cerrar poniendo el foco en los chicos cuando hablaba de pobreza infantil, porque creo que, digamos, si no le estamos dando ni siquiera esperanza a la generación que viene, digamos, si no estamos mirando a los nenes como el semillero del país que vamos a tener, digamos, como la clase de sociedad que vamos a tener, estamos mirando mal, ¿no? O sea, si estamos dejando morir chicos porque no se alimentan bien, si estamos dejando ni siquiera morir chicos que no pueden educarse porque no llegan a poder hacerlo, si ignoramos esa pata, estamos mirando mal o no estamos mirando a largo plazo o no nos importa nada. Digo, eso es lo que quiero decir. Si no nos importa un chico que come de la basura, no nos importa nada. Eso es lo que a mí me pasa y como que se me pone la piel de gallina de imaginármelo, ¿no? Con los ojos llorosos. Sí, porque me parece que a nadie le puede, o un viejo, digo, una persona grande, nadie puede ignorar que eso no está bien. Entonces nada, con eso quería cerrar. Hasta la próxima.